porque personas con discapacidad tenemos vecinos, hermanos, padres, abuelos, digamos, quizás no lo tenemos como identificados como personas con discapacidad desde lo que sería lo duro de la teoría, desde la definición de discapacidad, pero seguramente que nosotros durante nuestras vidas hemos convivido o hemos estado cerca de personas con discapacidad, pero quizás no la hemos identificado como tal. ¿Y cuál es la cuestión? Al no identificarlas como tal, lo que no hacemos es ponernos en el lugar de esa persona y ver cuáles son las necesidades para que esa persona pueda hacer las mismas actividades que nosotros, o relacionarse o comunicarse de la misma forma que nosotros. Es decir, no puede ser de la misma forma debido a, a algún tipo de deficiencia que puede tener la persona. Pero sí lo que se necesita es lograr la equiparación, lo que se llama equiparación de oportunidades. ¿Qué quiere decir equiparación de oportunidades? Que la persona con alguna discapacidad puede hacer lo mismo que nosotros, pero de la forma y con los apoyos que esta persona necesita. Dicho esto, yo quiero compartir una pantalla. Bueno, y otra cosa que quería decir es que nosotros venimos con un bagaje cultural que tiene que ver con esto de, bueno, ¿qué es lo que nosotros creemos que pasa con las personas con discapacidad? ¿Cuál es nuestra idea? ¿Cuál es nuestro paradigma? ¿A qué tenemos asociada esa palabra? Porque ¿qué pasa en las familias, en nuestras familias, en nuestros entornos más cercanos, en la escuela? Nos ha pasado que lo hemos escuchado, la situación de personas con discapacidad, y habremos escuchado diferentes frases que fueron selladas en nuestra mente, y eso nos hace actuar de determinada manera. Hay algunas discapacidades que traen, digamos, más aceptación, por ejemplo, por decir, niños con síndrome de Down se los asocia, ¡ay, qué dulce! Criaturas sin maldad, criaturas del cielo. Y hay otras discapacidades que, por ejemplo, tenemos, y se citó los rengos son, ¿cómo se llama? Malditos, o los rengos siempre te quieren embromar, porque son unos resentidos. Digamos, hay como mitos populares que hacen que nosotros, ante diferentes personas con discapacidad, actuemos de determinada manera. Y aquí una de las cosas que tenemos que hacer es desandar ese camino de los mitos en relación a las personas con discapacidad y poder armarnos nuevos paradigmas que tienen que ver con lo que hoy en día estamos tratando, que tiene que ver con los paradigmas de los derechos humanos. Es un largo recorrido que el conjunto de personas con discapacidad y sus familias han hecho para llegar a este momento donde las personas con discapacidad son reconocidas como sujetos de derecho, como cualquier ciudadano, y no sujetos o objetos de asistencialismo, de decir, ay, pobrecitos, porque aún hoy en día en muchos países se relaciona la discapacidad como gente que tiene que estar pidiendo caridad, que tiene que vivir de la caridad, y que no tiene otra manera de enfrentar la vida. Inclusive hay países, tengo entendido como por ejemplo en India, que hay en las familias algún niño lo discapacitan con alguna lesión en algunos de sus miembros para que después pueda mendigar. Digamos, todavía estos paradigmas aparecen en otros países y inclusive en el interior de nuestro país, en las provincias, con diferentes ideas, ¿no? Porque esto, a través de la historia, los paradigmas que se fueron manejando acerca de las personas con discapacidad tenía que ver con esto, que era un castigo divino, seguramente algo habrán hecho, entonces se castigó a la familia o a la persona, y así, digamos, en otros momentos no, era como un ángel que venía a indicarnos a darnos una lección. Digamos, durante la historia de la humanidad fue pasando por diferentes cuestiones. O, por ejemplo, en las primeras etapas de la humanidad, cuando el ser humano era nómade, digamos, no se podía cargar con una persona con discapacidad, porque era la ley de más fuerte. Entonces, ¿qué se hacía?
bueno, un niño que nacía con algún tipo de discapacidad se descartaba, pero no era visto como un asesinato, sino que era visto como un hecho natural, como bueno, no podemos cargar con este ente que tiene defecto porque no es bueno para la tribu, y no se lo puede estar cargando durante toda la vida. Bueno, pasamos, como yo decía, de esos paradigmas de desechar al paradigma del asistencialismo, de tratar a las personas con caridad, pensando que es un ser humano, y porque, no sé, con el advenimiento de las religiones, se sabe que todo ser humano nace con un alma, entonces este alma no se puede matar porque es un reflejo de Dios, entonces tanto para los musulmanes como para la Grey católica, bueno, se los aislaba de la sociedad, eh, se los ponían en conventos, junto con los huérfanos, con otras personas que eran sacadas de los pueblos, sacados de la sociedad, la interacción con la gente. Bueno, y pasamos por otras etapas que no voy a venir a detallar, pero lo que quiero que tengan en la cabeza es esto, de que se pasó por muchas etapas, y que estas etapas hasta hoy, estos paradigmas hasta hoy, no, van sumándose. Digamos, no es que hoy en día, como se dice que hay que pregonar el paradigma de los derechos humanos, todos pensamos de esa manera, sino que esto que yo decía antes, que seguramente en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos tenemos esta situación, y por eso tenemos que luchar contra esta discriminación, ¿no? Que inclusive muchas veces la prensa ha asociado, por ejemplo, personas con alguna situación psicosocial, con discapacidad mental, bueno, violó porque tiene discapacidad mental o intelectual, es decir, no, que es un violador porque es un violador, por ejemplo, como otras personas. Pero digamos que muchas veces la prensa misma asocia diferentes hechos de personas con discapacidad con determinadas situaciones. O yo no sé si a ustedes recuerdan en algunas películas, en las novelas de la tarde, que siempre se veía a la persona en silla de ruedas que se le tapaba con una manta las piernas, como que si era algo prohibido. ¿Quién sabe lo que hay debajo de esa manta? Eran piernas, comer en silvestre, pero esta cuestión del misterio de lo oculto. Hoy en día no, como vuelvo a decir, hablamos de las personas con discapacidad como sujetos de derecho, y para eso se ha creado en el 2006, se ha escrito una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en Naciones Unidas, donde esta convención, nuestro país adhirió a ella en el 2008, con lo cual progresivamente debemos aceptarla y adaptar nuestra cotidianeidad, nuestras leyes, como bien dijo Mauricio, la accesibilidad en espacios públicos, aún sea en empresas privadas. Se está realizando muchos esfuerzos para la concientización de la accesibilidad, en este caso la accesibilidad física. Se llama accesibilidad física justamente a esto, la accesibilidad arquitectónica, ya sea en plazas, hospitales, escuelas, centros recreativos, parques, digamos, todo lo que es sectores públicos, ¿no es cierto? Pero también hay una accesibilidad que tiene que ver con la accesibilidad de la comunicación, que tiene que ver esto de comunicarse con otras personas que no se comunican de la manera convencional que nosotros, a través de la palabra, y a través de los gestos, y a través de la mirada. Nosotros sabemos que una parte de nuestra comunicación es el lenguaje oral, otra parte es lo que nosotros mostramos con el rostro, y otra parte es cómo nos sentimos y cómo hacemos sentir a la otra persona, ¿no? Todo esto tiene que ver con lo comunicacional. Sin embargo, personas ciegas o personas sordas no se pueden comunicar con nosotros, ¿no? Las personas sordas nos pueden escuchar, por lo tanto, si nosotros no nos comunicamos de aquella manera que ellos pueden hacerlo, sea con lenguaje de señas, lengua de señas, o con oralizar, aquellos sordos que están oralizados, es decir, que pueden comprender lo que uno le habla leyendo los labios, entonces
nosotros no logramos comunicarnos. Lo mismo con las personas ciegas. Las personas ciegas se comunican de otra manera, ya sea auditivamente o con sistema braille. Entonces tenemos la accesibilidad física, que es la que veníamos diciendo, la accesibilidad comunicacional, y otra accesibilidad que es actitudinal, que tiene que ver con esto que hablamos nosotros, con las actitudes de la persona. Porque la falta de comunicación en forma actitudinal, esta barrera que nosotros podemos poner, es determinante para la posibilidad de que la persona pueda participar de espacios comunes y de estar en las actividades, compartir actividades con el resto de las personas. Bueno, ya hablé demasiado, así que no los voy a aburrir. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Quieren escribirme algo? ¿Quieren preguntarme algo hasta acá de alguna duda? Bueno. Pueden habilitarse los micrófonos, chicos. El que tenga ganas de decir algo, obviamente, se saca. Yo tengo una pregunta. Maga. Sí, que al principio cuando dijiste que la capacidad en cierto sentido que nos atraviesa a todos, muchas veces no la identificamos como tal. ¿En qué sentido lo decís? ¿En qué casos nosotros podríamos estar atravesando eso y no lo identificaríamos con gente que tenemos alrededor? Lo que pasa es que la palabra persona con discapacidad es una definición, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces a mí me ha pasado en las capacitaciones que cuando yo les pregunto, ¿conoce una persona con discapacidad? Y dicen, no. Bueno, entonces después empiezo a preguntarle, bueno, ¿ustedes tienen alguna abuela que no oye y que tiene un audífono? Sí. ¿A ustedes tienen algún vecino o algo que tiene síndrome de Down? Sí. Bueno, esas son personas con discapacidad. Yo digo que no se asocia la palabra con aquellas personas que sí tienen discapacidad y que en la medida que nosotros las identificamos como tal, como personas con discapacidad, podemos decir, sí, yo conozco a estas personas con estas características. Porque se dice que persona con discapacidad es aquella que tiene deficiencias o limitaciones en la parte física, sensorial, que son personas sordas o personas ciegas, o que tienen situaciones de discapacidad intelectual o mental. Ahora después vamos a hacer la distinción, cuál es la diferencia entre mental e intelectual. Después están las personas que tienen deficiencias en la situación visceral, digamos, en los órganos internos, que al interactuar con diversas barreras hace que no puedan participar y no puedan estar como el resto de las personas en igualdad de condiciones. Digamos que siempre la discapacidad tiene que ver con una deficiencia ligada a las barreras que la sociedad impone. ¿Qué quiere decir con esto? Esperen, le voy a compartir la pantalla con la definición, ¿sí? Cami, mientras si querés hacer la pregunta. Sí, que una vez escuché que en vez de decirles personas con discapacidad, había que decirles personas con capacidades distintas, puede ser, como sobre ese tema, no sé. No sé cuál sería la pregunta específica, pero si está bien como me lo dijeron a mí. Si no es discriminatorio decir persona discapacitada. Claro, eso. No, les comento, yo les contaba que hubo una convención en el año 2006, que ahí en esa convención se acordó decirle a estas personas con discapacidad. Porque, ¿qué pasa? Antes se lo llamaban así, capacidades especiales, capacidades diferentes, y realmente la gente decía, yo no tengo una capacidad diferente, porque la verdad es que yo tengo capacidad en algunos aspectos, como cualquiera de las personas, y tengo una persona, por ejemplo, ciega, tiene una capacidad diferente en cuanto a la forma de mirar, pero no tiene capacidad diferente en todos los sentidos, tiene capacidades diferentes en algún aspecto. Y capacidades especiales, como decía una chica, decía, especiales son las pizzas. La chica con discapacidad, en una charla TED decía, las especiales son las pizzas. Yo no soy especial, yo soy una persona, como cualquiera de las demás. Entonces hubo un acuerdo
de llamar a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque la idea es anteponer primero la palabra persona, que ante todo son personas que tienen asociada alguna discapacidad, que tiene asociada una situación de discapacidad, pero la persona tiene muchas habilidades, mucha creatividad, ganas de trabajar, ganas de hacer una vida convencional, y que muchos atributos, y que la situación de discapacidad es un aspecto de su vida, y no baña toda su manera de conducirse, sino que tiene aspectos determinados donde su discapacidad se manifiesta, y eso es a consecuencia, sobre todo, de las barreras que uno como sociedad instala. Porque en realidad, si, por ejemplo, yo siempre digo, doy el ejemplo más fácil, que es los usuarios en silla de ruedas. Desde que se hicieron rampas en todas las esquinas de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué pasa? Los usuarios de sillas de ruedas pueden impulsarse, autoimpulsarse solos, pueden caminar por todas las veredas, caminar en silla de ruedas, sin que lo estén llevando. Pero antes, cuando todas las veredas tenían escalones, ustedes quizás son muy jovencitos y eso no lo saben, antes no existían las rampas. Hace 10 años atrás, estas rampas que para hoy en día parecen están dentro del panorama de la ciudad como algo usual, hace 10 años no existían. Entonces, ¿qué pasa? Una persona en silla de ruedas no podía cruzar de una vereda a la otra. Entonces, sobre la deficiencia no es que se va a terminar, pero sí la persona, al ser autónoma, al ser independiente, que puede transitar por las calles libremente, o entrar a algún edificio público, si hay una rampa, o si hay un ascensor, habiendo una escalera en el acceso, entonces puede participar y puede hacer su vida cotidiana, y esa deficiencia no le impide desarrollarse en su vida. El impedimento lo pone la sociedad, poniendo estas barreras que antes decía, barreras físicas, barreras comunicacionales y barreras actitudinales. ¿Se entiende lo que decía? Pero bueno, igualmente quiero decirles que yo les enseño cómo se dice, pero hay gente que misma se dice a sí misma, yo tengo hijo discapacitado, tengo un hijo discapacitado, no dice tengo un hijo con discapacidad, porque en realidad la forma correcta sería un hijo con discapacidad. Yo tengo un hijo discapacitado, dicen. Aún las personas que son portadoras de discapacidad no hablan con el lenguaje correcto según la convención, porque no todo el mundo conoce la convención, ¿no es cierto? A ver si ahora... Espere que quiero ver si... ¿Pueden ver esto que estoy mirando, que estoy mostrando ahora? Sí, perfecto. Se ve. Bueno. Voy a ver si... quiero ver si... Bueno, ahora van a tener que participar ustedes. Vamos a jugar a verdadero o falso. Les pido que quien quiera responder pueda abrir su micrófono y me responda. Y, es decir, no solamente me dice si es verdadero o falso, sino que argumente por qué considera que es de esta manera. ¿Les parece? Dale. Bueno, las personas ciegas pueden leer. Verdadero. Tami. Porque pueden leer a través del braille, o sea, no quizá cualquier libro, pero todo libro adaptado al braille tipo se puede leer para ellos. ¿De qué otra manera puede una persona ciega leer? Bueno, entonces es verdadero. Podemos afirmar que es verdadero, ¿no es cierto? Sí. Sí, o sea, leer por manera propia a través del braille, y si no, leer tipo a través de aplicaciones que hoy en día hay un montón que tipo los escaneas y te van leyendo todo. Google Talk. Sí, Muy eso no sé bien, si sería Cami. leer o escuchar, pero está bien. Sí, inclusive hoy en día para las personas ciegas les cuento que un dispositivo que creo que se inventó en Israel, uno se pone unos anteojos tal cual estos que tengo puestos allá, y acá en la parte de la patilla tiene un lector
y pueden ir caminando, debe ser carísimo porque es un prototipo por el momento, ¿no? Y va leyendo todo lo que va viendo, va describiendo lo que va viendo. Y como dijo Cami, puede ser también lectores de pantallas, hay un montón de dispositivos para las personas ciegas. Y también acá vamos a hacer una distinción, que todas las personas ciegas, digamos, del blanco al negro, hay un sinfín, digamos, de grises. ¿Qué quiere decir? Que las personas no es que son ciegas o no son ciegas, sino que las personas tienen a veces disminución visual, que lo único que se necesita es un amplificador, como si fuese una lupa, para poder leer. O a veces también lo que necesitan es que las palabras estén agrandadas, o que tengan diferentes fondos. Por ejemplo, el amarillo sobre el negro, que tengan como le llaman, contraste importante entre la letra y el fondo. Por ejemplo, la letra en amarillo y el fondo en negro, que llama mucho la atención. Entonces hay gente que tiene una disminución visual, con lo cual si se lo adapta de determinada manera, las letras en su tamaño y en sus colores pueden ver. ¿Sí? Entonces, la cuestión es eso, entender cuál es su disminución, cuál es su deficiencia en cuanto a la lectura, para saber si realmente se le puede ayudar y uno puede armar todos los dispositivos para que esta persona pueda leer. Bueno, vamos con la otra. Las personas usuarias de silla de ruedas necesitan siempre a alguien que los ayude a trasladarse. ¿Quién contesta Falso. esto? Yo, Martín. Martín, contame. Falso. Por lo ¿Por que yo vi en mi vida cotidiana, veo a varias personas utilizando silla de ruedas que ellas mismas pueden manejarse a través de sus propias manos, ir llevándose. Quizás les es más sencillo que alguien los ayude a llevarlo, pero vi varias veces personas utilizando silla de ruedas que lo pueden utilizar solas. Bien. Buenísimo. Martín, ¿qué ¿Puedo edad sumar tenés? algo? Martín, ¿qué edad tenés vos? 17. Ok, no manejas todavía. No. ¿Quién maneja de aquí? Yo ¿Quién manejo. dijo? Yo Bueno, manejo. escucha, ¿quién maneja? ¿Qué te gusta más? ¿Que te lleve alguien a donde vos tenés que ir, o te gusta manejar el auto y ir vos por tu propia cuenta? A mí me gusta más manejar. Buenísimo. A todos los que manejamos nos pasa lo mismo. En general nos gusta ser autónomos. Nos gusta que, Martín, vos cuando Dios mediante aprendas a manejar, vas a ver que te va a gustar a vos también ir por tu cuenta. Seguramente. Exactamente. Perdón, ahí quería agregar algo antes que yo siga. Sí, que también, de nuevo, con la tecnología, pero ya existen las tipo, con el controlcito que se van moviendo solos. La silla de Ok. rueda, control remoto, tipo como el joystick, no sé cómo se llama, pero... Dice una con un control remoto, eléctrica, una silla de rueda eléctrica. Contame, Cami, para usar una silla de rueda eléctrica, ¿qué crees cómo tienen que estar las veredas? O sea, la eléctrica supongo que tendrá más potencia que una normal y con el malestar de las veredas se pueden usar, pero entiendo que tu pregunta va a que las veredas deberían tener más plana la situación. Sí, y por ejemplo, si entra, como decíamos antes, a algún lugar y hay escaleras, No se puede, claramente. claramente no se pueden usar. Volvemos a lo mismo, digamos, los usuarios de silla de rueda, como Martín dijo, se pueden autoimpulsar, es sano para la persona porque físicamente al hacerlo desarrolla músculo, desarrollan tórax, son independientes, no necesitan esperar que alguien tenga tiempo para llevarlos, sino que lo hacen por sí mismos, salvo hay situaciones de discapacidad donde los miembros superiores se debilitan, o a veces gente mayor que ya no tiene los músculos preparados, pero gente que se discapacitó siendo mayor, ya eso es más difícil, pero si un usuario de silla de ruedas que está acostumbrado, en su rehabilitación, ya sea de nacimiento o porque por alguna situación de accidente o lo que sea,
lo rehabilitan para que lo pueda hacer por sí mismo. Y volvemos a lo mismo, que si, por ejemplo, la entrada, para que una entrada pueda ser accesible, tiene que tener un mínimo de 80 centímetros. Para que pueda entrar una silla de rueda convencional. Las sillas de ruedas eléctricas son en general más anchas y muy pesadas. A veces por eso no son tan recomendables, porque tampoco pueden subir a cualquier auto, no se pueden cerrar, no se puede estar en el baúl de un auto, no se puede trasladar. Entonces, según el usuario, es el tipo de silla de ruedas que usará. Entonces, pero eso es harina de otro costal. Lo importante es que nosotros como sociedad debemos tener una accesibilidad tal donde puedan las sillas de ruedas trasladarse por sí solo a aquel que lo puede hacer y así lo desea. Bueno, vamos a la otra. Algunas discapacidades son contagiosas. ¿Verdadero o falso? Falso. Dígame por qué. Porque no es lo mismo la discapacidad que una enfermedad. O sea, mucha gente, creo yo, mucha gente tiende a relacionar que la persona discapacitada es una persona que tiene una enfermedad, y no es así. La enfermedad sí se contagia, la discapacidad no. Perfecto. Coincido. Perfecto, Yara. Así es. La discapacidad no es una enfermedad. La discapacidad puede ser como consecuencia de una enfermedad, como también puede ser congénita, genética, otros orígenes, que en la filmina ya lo tenemos, pero nunca es una enfermedad, así que no puede ser nunca contagioso, no es ni un virus ni nada por el estilo. La discapacidad, una vez que está instalada, digamos, tiene las deficiencias que la situación lo lleva, ya sea algo adquirido o algo por accidente, o una persona, por ejemplo, una persona que nace con un muñón en la mano, en vez de una mano, un muñón. No tuvo ninguna enfermedad, nació de esta manera, tiene una discapacidad física, pero bueno, no va a contagiar ni nada, y tampoco, esto es muy importante. ¿Por qué lo señalo esto? Porque muchas personas, digamos, muchos padres, cuando ven un niño con discapacidad en un grupo, se piensan que se van a contagiar. Esto es por falta de información, ¿no es cierto? Por ignorancia. Y así que lo que nosotros tenemos que hacer es informarnos, ¿cierto? Y tiene que ver con esos prejuicios que tenemos. Así que bueno, como bien dijo Yara, no es contagiosa. Bueno, vamos a la que sigue. Las personas que tienen discapacidad es debido a que nacieron de ese modo. Falso. No necesariamente. Porque, por ejemplo, hay gente que puede haber tenido un accidente de tránsito y por ese motivo tiene la discapacidad que le resultó el accidente, y no es porque nació así. Así es. También por lo que dijimos recién, que puede ser por una enfermedad. ¿Y qué otra discapacidad? ¿Qué otro origen puede tener la discapacidad? ¿Alguna enfermedad que puede provocar esa discapacidad? Por ejemplo. Ahora no se me ocurre, pero una diabetes, por ejemplo. Alguna enfermedad neurológica que capaz queda con algún daño permanente o algunas cosas así. Perfecto. Así es. Sí, quizás alguna se ve que te deja alguna consecuencia y ya eso hace que seas, no sé, que te deja hemipléjico, o alguna consecuencia que te deja justamente falto de una capacidad de movilidad física, y no es porque nacieron así. Digamos, justamente como antes decía, hay discapacidades que tienen que ver con orígenes genéticos, como por ejemplo una persona en síndrome de Down, que nace por una situación genética. Hay personas que nacen con alguna deficiencia debido a que en el momento de la gestación la mamá tuvo una enfermedad, o tomó un remedio, o tuvo un trauma, trauma en el sentido de un golpe o caída, o también puede ser algo emocional que realmente repercutió en la gestación del bebé. Y después, como dijimos, una vez que una persona nace, la misma puede ser por una enfermedad o por un accidente, y algunas discapacidades se manifiestan antes de los 18 años,
y otras se manifiestan a partir de los 16, 17 años. Esa es una gran diferencia entre lo que es discapacidades mentales o llamadas también psicosociales, o discapacidad intelectual. Les digo porque a veces se engloba todo en un mismo lugar, discapacidad mental, discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual tiene que ver con una deficiencia en la inteligencia, y la discapacidad mental o psicosocial tiene que ver con alguna situación, con alguna enfermedad psiquiátrica, como consecuencia de una enfermedad psiquiátrica, como por ejemplo esquizofrenia. Generalmente las enfermedades psiquiátricas se manifiestan a partir de la adolescencia. La adolescencia o la primera juventud. Y la deficiencia intelectual, por el contrario, antes de los 18 años. ¿La esquizofrenia es una discapacidad? La esquizofrenia es una enfermedad, pero las consecuencias de la esquizofrenia, la consecuencia que trae la esquizofrenia, es considerada discapacitante. Por ejemplo, muchas personas que ¿Podés tienen repetir eso que dijiste recién de la diferencia entre la que sería la discapacidad intelectual y la que sería la mental y la intelectual? Sí, ahora te lo repito. Primera cuestión, una esquizofrenia es una enfermedad, pero muchas personas que tienen esquizofrenia toman una medicación y hacen su vida absolutamente normal. Entonces no le tienen ninguna consecuencia. Entonces dijimos que la discapacidad es consecuencia de una enfermedad. Una persona que está compensada puede trabajar, tiene su familia, hace una vida convencional. La esquizofrenia que está compensada no le trae ninguna discapacidad. Y hay quienes tienen alguna esquizofrenia o alguna otra situación que no les permite o trabajar o interactuar, o que la medicación que toman es muy fuerte o se descompensan. Entonces, eso es lo que es la discapacidad. Aquello que no puede la persona realizar en forma que pueda relacionarse con el otro y que pueda participar. Yo dije, por eso se dice que la discapacidad mental se llama psicosocial también, la llaman psicosocial, porque dicen que es consecuencia también de cómo las barreras que ponen las personas, ¿no? La sociedad, porque muchas veces es una de las discapacidades que hay mayor discriminación, porque la mayoría de las personas piensan que este tipo de situación trae agresividad, la esquizofrenia la relacionan siempre con cuestiones de locura, agresividad, y no siempre es de esa manera. Bueno, espera, pero aparte voy a volver a repetir lo que dije antes, la diferencia entre la deficiencia intelectual y la discapacidad mental. La discapacidad intelectual de la discapacidad mental o psicosocial. La discapacidad psicosocial o mental se manifiesta a partir de la adolescencia o en la primera juventud. Mientras que la discapacidad intelectual, al contrario, se manifiesta antes de los 18 años. La discapacidad mental o psicosocial tiene la inteligencia conservada, digamos que el nivel, el coeficiente intelectual es convencional como cualquiera de nosotros. En cambio, una de las características de la discapacidad intelectual es que tienen el coeficiente menor al convencional. ¿Ahora se entendió? Sí, gracias. Pero sin embargo, dicho esto, voy a hacer una salvedad, que hoy en día lo que se llama discapacidad intelectual, esto que yo estoy diciendo está bastante cuestionado, porque hoy en día se habla de las inteligencias múltiples. Entonces que una persona tenga alguna deficiencia intelectual en alguna de una de las inteligencias que hoy llamamos inteligencias múltiples, no significa que tiene deficiencia en todas las áreas. Por eso es importante, cuando uno está frente a una persona con alguna deficiencia intelectual, ver en qué área se produce esa deficiencia, porque conozco muchas personas con deficiencia intelectual
que por ahí tiene una memoria excelente para las canciones, o para los actores, o para los jugadores de fútbol. Y entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿No es que tiene deficiencia? Por eso digo que por ahí esa misma persona no sabe sumar, o le cuesta entender, cuando le dan un vuelto de un dinero, no tienen capacidad para entender las cuentas matemáticas. Entonces, por eso, esto que estoy diciendo, lo que es la deficiencia intelectual, hay autores que dicen, no, paren, no es tan así. Bueno, es para investigar eso. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna otra duda? Yo tengo una pregunta. Sí. El TDAH, la deficiencia, o sea, no sé cómo se llama, el trastorno de hiperactividad y de falta de atención, ¿es considerado una discapacidad? Sí, pero en aquellas personas muchas veces que tienen, aquellos niños que tienen TEA, trastornos generalizados del desarrollo, trastornos de la atención, que la mayoría muchas veces están relacionados con hiperactividad, o con, por ejemplo, dificultades en el habla, o lentitud para aprender algunas cuestiones, o por ejemplo, el autismo también está considerado en una discapacidad. Lo que al principio les dije, que las discapacidades se manifiestan de diferentes maneras. Digamos, aún las personas, creo que ya se los dije, que con el mismo diagnóstico, ante todos son personas y tienen sus propias características. Y esto es lo que ustedes tienen que descubrir, digamos, en las características de cada una de ellas. Porque aparte de la discapacidad, son personas con habilidades, con intereses, con deseos, como cualquiera de nosotros. Entonces, más allá de la discapacidad, lo que uno tiene que ver es la persona en sí, su carácter, su sensibilidad, lo que le gusta, lo que desea, qué lo estimula, qué lo aparta, qué lo asusta, como cualquier otro niño. Ana, te hago una pregunta. Sí. ¿El autismo es una discapacidad? Sí, sí. Porque una de las cosas nosotros sabemos que muchos chicos autistas que tienen justamente la dificultad para comunicarse con el afuera, pero por dentro son absolutamente conscientes de todo lo que les pasa. Y pueden ser sumamente hábiles con la música, o pueden comunicarse de manera espectacular con alguna mascota. Entonces, me parece que ahí está donde también debemos aprender qué herramienta y qué es lo que es positivo para cada una de estas personas, porque no para cada uno va a ser lo mismo. Exactamente. Una de las cuestiones de los niños es que, bueno, acá no voy a hablar sobre eso porque si no, no llego a lo que quiero contarles, a lo que les quiero mostrar, que que me parece muy interesante, que a veces dicen una imagen vale más que 1000 palabras, por eso les quiero mostrar este videíto que vamos a ver a continuación. Y es que en los niños el certificado de discapacidad, cuando se lo obtiene por poco tiempo, a veces se lo da por 1 año, 2 años, y como máximo 5 años. Que el certificado de discapacidad tiene vencimiento justamente por eso, porque muchas veces cuando los niños tienen alguna discapacidad, alguna deficiencia, muchas veces con estimulación adecuada, superan esa situación. Entonces, realmente después desaparece esa discapacidad, o está morigerada, y que no necesitan un certificado de discapacidad, pero sí lo necesitan porque los tratamientos son muy onerosos. Entonces las obras sociales, si la persona el niño tiene certificado de discapacidad, cubren los tratamientos, la estimulación temprana, la fonoaudióloga, las kinesiólogas, terapeutas ocupacionales. Entonces es importante tener el certificado de discapacidad en edad temprana para esta situación, porque los tratamientos son muy onerosos y por ahí tardan 1, 2, 3 años. Y también para lo que es acompañantes terapéuticos en caso de lo que lo necesiten, o maestra integradora si es que ya van al colegio, ¿no es cierto?, si ya están en edad escolar. Entonces, a través de este certificado, el colegio admite personal fuera de lo que es el personal docente. Entonces, para eso es importante el certificado de discapacidad. Y muchas veces pasa eso, superan la situación y después ya no se los renueva. Bueno, las personas, perdón, ¿alguna otra pregunta o seguimos un poquito? Yo tengo una pregunta. Sí.
todos los chicos o chicas con discapacidades en la escuela necesitan sí o sí una profesora o profesor que lo ayude. No. ¿Un ¿No? integrador, decís vos? Una maestra Una integradora, profesora no. integradora. No, muchas veces hay chicos que no necesitan maestra integradora y lo que tienen es un apoyo después en su casa. Digamos que tiene una, como lo que llamaría maestra particular, o muchas veces lo que hacen son diferentes estrategias. Puede ser que la maestra de grado, anticipe las clases a la maestra particular, por llamarlo de alguna manera, y no hace falta que esté en la escuela, sino estudia con el niño en su casa, le explica de la mejor de manera más sencilla que que el niño pueda aprender, y cuando va al grado ya está como a la altura de sus compañeros. Lo que pasa que hoy en día las maestras en general y los colegios en general tienen una situación de que como las maestras en general, las docentes, no están como demasiado preparadas para integrar niños con discapacidad, y las escuelas no están demasiado preparadas, esto atenta contra la posibilidad de ellas de dedicarse a niños. Entonces, a veces también entonces por eso se busca una maestra integradora. Y a veces lo que se hace es buscar Lo que una pasa es que, perdón, sí. pienso que a veces la situación de la discapacidad termina como repercutiendo, siento yo, en lo social. Entonces a veces se termina en realidad recurriendo a tener un docente integrador que colabore con las docentes a cargo del grupo, de la sala, sea en jardín o en primaria, para poder también ayudarlo en esta parte de sociabilizar con un otro por esa discapacidad, porque en general por ahí puede intelectualmente súper acomodarse, pero no socialmente no, o viceversa, y las docentes, yo coincido, no sé si están 100% capacitadas para intervenir de la manera que corresponde en esas circunstancias. Entonces a veces por eso también siento que se recurre a un docente integrador que venga a trabajar en equipo y a aportar en eso, no solo porque haya discapacidad, pienso. Mirá, lo que pasa es que realmente hay varias figuras, no solamente la maestra integradora, que la maestra integradora tiene como obligación ser una docente, porque tiene que saber sobre pedagogía o psicopedagogía. Pero muchas veces, como bien dijiste vos, lo que se necesita es un acompañamiento, quizás en los juegos, o una persona con algún tipo de discapacidad necesita ir acompañado al baño por alguien, por un personal, y entonces le ponen un celador, digamos, no hace celador, celadora, digamos, otro personal, no hace falta maestro integrador, porque cuando se habla de maestro integrador siempre tiene que ver con la currícula, con la adaptación de la currícula a las posibilidades de ese niño. O porque no puede copiar, o porque no puede hacer las cuentas, y a veces pasa que la maestra integradora, el maestro integrador está en algunas clases y en otras no. Por ejemplo, si la persona tiene una dificultad en matemáticas, solamente está en matemática y en lengua, y después en todas las otras materias no. Digamos, por eso no siempre se lo utiliza para todas las materias. Pero también puede pasar que, por ejemplo, la maestra integradora dificulte la integración social de la persona en el aula, por ejemplo, porque por ahí como que los otros chicos lo pueden ver tipo, ¿por qué él tiene esa persona y yo no? Y lo pueden ver como de exclusión de alguna forma, entonces también es ese tema. Sí, la cuestión es cómo la maestra integradora, cómo la docente del grado arma el espacio áulico. Si la integra a esta maestra integradora como algo, como parte del curso, digamos, sin estar pegado al niño, muchas veces hacen que la maestra integradora no sea como parte del espacio áulico, y no, vos tenés que estar solamente pegado al niño que estás integrando. Eso tiene que ver también, según la discapacidad del niño, y también cómo se crea el espacio áulico. Porque muchas maestras, muchas docentes, muchas maestras, cuando tienen a una maestra integrada, sienten que hay alguien que la prejuzga, alguien que la está mirando a ver cómo da clase, el que la va a juzgar. Entonces hay como una barrera. Pero hay docentes que no, que al contrario, integran a la maestra integradora y al contrario, la ayuda aún en otros niños también. Porque aquella currícula adaptada para
un niño en especial también puede servir para otros chicos que son un poquito más lentos. Sin tener discapacidad pueden ser un poquito más lentos que el resto. Y esto pasa también, ya que dicho esto, le digo que así cuando ustedes van a adaptar las actividades para ofrecer a niños con discapacidad, seguramente que esto facilitará a otros niños sin discapacidad. Porque muchas veces hay chicos que le cuesta, sin tener discapacidad, les cuesta más que a otros desempeñarse en un determinado juego. Y si uno facilita las cuestiones para un niño con discapacidad, seguramente le va a facilitar a aquel chico que tiene más dificultades. Porque se dice que aquellas adaptaciones que se hacen, seguramente van a servir para otros niños también. Y yo doy el ejemplo visible que es, por ejemplo, las rampas. Las rampas fueron pensadas en las calles para las sillas de ruedas. Sin embargo, en ellos están las mamás con los cochecitos, los carritos de los supermercados, los carritos de las personas, que van para llevar las compras, las bicicletas, los triciclos, las personas que tienen un yeso y que están con muletas, digamos, se vio que aquella adaptación que se hizo para una persona con discapacidad en silla de ruedas, ahora está usada facilita para un montón de usuarios. Esto que lo digo para sillas de ruedas, lo mismo le puedo decir que es para, a nivel de actividades para los niños, ¿sí? Todo lo que ustedes hagan va a servir para otros chicos también, seguramente. Bueno, ¿avanzamos con alguna otra de estas? Las personas con discapacidad pueden trabajar. Sí, Verdadero. verdadero. ¿Por qué decís que puede ser que es así? Hace poco justo estaba en Instagram y vi una página, un emprendimiento, que decía como que tratamos de hacer el emprendimiento que sea más inclusivo. Tenemos trabajadores también con discapacidades. Habían unos chicos con síndrome de Down trabajando. Bueno, también pensando, qué sé yo, Gabriela Michetti también siendo discapacitada, o sea, tenía un cargo en el gobierno, o sea, claramente. Perfecto, perfecto. Sí, realmente volvemos a lo que decíamos, que si hay empresas que son inclusivas, que incluyen a personas con discapacidad, no tienen por qué quedar fuera del espacio laboral. Bueno, y Ana, vamos a... Sí. Que quería agregar algo a eso, que hay instituciones, justo a mí me pasó que cuando fui a Israel fuimos ahí, pero hay un montón de instituciones que mismo capacitan a distintas personas con discapacidad, pero después les dan trabajo en las mismas instituciones para que ayuden a otros, porque ellos ya en cierta forma superaron lo que quizás otros no. Entonces cuando van creciendo y ya pasan a ser, no sé, mayores de edad, por ejemplo, les dan cargos en la misma institución en la que ellos fueron educados. Perfecto, tal cual. Lo que pasa es que volvemos a lo que dijimos al principio. Para cada discapacidad, los dispositivos que hay para acompañar a la inserción laboral es diferente. Por ahí, para personas con discapacidad intelectual, necesita el apoyo que tiene son de personas que tengan la paciencia de enseñarle cómo se hace el trabajo de la forma que ellos puedan aprender. Y para una persona ciega, lo que necesitan es un soft en una computadora que sea un lector y que con eso es suficiente. Digamos, de acuerdo a la discapacidad, para poder incluirse en el trabajo, va a necesitar diferentes dispositivos. Bueno, y voy a hacer esta última. La mayoría de los niños y adolescentes con discapacidad pueden educarse en la escuela común como el resto de los niños, de los chicos. ¿Verdadero o falso? Depende de la discapacidad. Como que yo fui a Ort y había un chico unos años más grande que yo me egresé el año pasado, que con una discapacidad mental pudo estar muchos años en Ort, es más, creo que fue abanderado, si no me equivoco, pero va 100% por el tipo de discapacidad y la necesidad de esa discapacidad. Si es un problema físico, claramente podés educarte igual que todo el resto. De nuevo, si quizá es la ceguera, necesites otro tipo de atención, y si es una discapacidad mental,
también cada persona es un mundo. Yo creo que también depende de la escuela. Por ejemplo, hay un montón de escuelas que no permiten que entren chicos con discapacidad, sea cual sea la discapacidad, o porque no están abiertos mentalmente, o porque quizás no tienen las herramientas para poder ayudarlo en lo que necesite, y otras que sí, como quizás es el ejemplo de Ort. Okay. Bueno, la idea es que todos los niños se puedan educar en escuelas comunes. Sin embargo, la realidad demuestra que aún en los países, no estoy hablando de nuestro país, que todavía tenemos un largo trayecto, que a veces un chico con discapacidad, por la falta de accesibilidad física, no puede permanecer en una escuela. Por ahí tienen rampa a la entrada, pero no tiene un baño adaptado. Entonces, la realidad es que, como bien dijo acá una de las chicas, Yara, ¿vos dijiste eso, Cami? ¿Quién dijo? Que se tiende a que la mayoría de los niños y adolescentes puedan estudiar en los colegios comunes, no en colegio especial. Pero si hay algunas discapacidades que se les dificulta más, entonces, bueno, lo que muchas veces se hace es, en un turno van a una escuela especial, y en el contraturno van a la escuela común. Entonces van avanzando, digamos, acá lo importante yo creo que es, como dicen, que la escuela permita la inclusión, y después la familia puede optar por una u otra escuela, y ver cuál es el mejor lugar para su hijo. La verdad que hoy en día no hay esa posibilidad y esa libertad. ¿Por qué? Porque muchas escuelas excluyen a niños con discapacidad o le dicen no estamos preparados. Pero bueno, la idea es que la mayor cantidad de niños puedan incluirse en la escuela común, porque una de las funciones de la escuela no es solamente aprender currícula, sino que también es socializar y hacer buenos ciudadanos. Entonces eso es parte de los objetivos de la escuela. Y aún el niño tenga que aprender con adaptaciones, digamos, curriculares, es decir, en manera más sencilla que el resto de las personas, lo importante también es poder socializar y estar con niños de su edad, que eso le ayuda a avanzar a él también. Y como dijimos antes, puede tener limitaciones en algún sentido, pero es importante porque en otros aspectos, emocionalmente, tiene por ahí la misma necesidad de estar con compañeros de su edad y con los mismos intereses que los chicos que no tienen discapacidad. Entonces no es solamente aprender a sumar, a restar a las capitales, sino que también, por ejemplo, un adolescente con discapacidad intelectual también quiere conocer chicas, también quiere ir a bailar, también quiere ir a un show, quiere también a un recital. Digamos, tiene las mismas necesidades que cualquier joven de su edad. Entonces, que no pueda llegar a superar las pruebas que la escuela le pone, no quiere decir que no pueda rescatar cuestiones importantes, conceptos importantes en otras materias que le es fundamental para su desarrollo. ¿Ah? Bueno, vamos a ver si tenemos suerte y vemos este otro video. Vamos a ver este video, voy a ver si lo pongo en pantalla completa, y tengo suerte y lo podemos ver. El ciclo de la mariposa. Feria de fenómenos. Ay, Sammy, me partes el corazón.
De hecho, nosotros somos un circo. ¡Pero ya están aquí! ¿Podemos ir, Lele? ¿Por qué no? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Vamos. Ok, chicos, es hora de conseguirme una cita con la mujer barbuda. Grandes riquezas, vengan, siéntanse. Grandes riquezas, vengan. Compra tu muñeco, lleva tu muñeco, ahora lleva tu Venga, damas y caballeros, al mejor show del pueblo, el Pete Robinson, el hombre elástico, pasen a verlo. Tenemos al hombre elástico, el señor Pete Robinson, el hombre elástico. Pasen, damas y caballeros, pasen, es el mejor show del pueblo. El hombre elástico, pasen. Ahora pasemos por aquí. Ella es una mujer de un peso extraordinario, pero no es nada comparado con su apetito feroz. Ahora, vengan aquí. El hombre pintado. Sus viajes por el mundo se pueden ver en todo su cuerpo, desde su cabeza hasta los pies. Y ahora, damas y caballeros, acérquense. Una perversión de la naturaleza. El hombre, si es que se le puede llamar así, a quien el mismo Dios le dio la espalda. Les presento. El hombre sin extremidades. Largo de aquí, niños. Eres maravilloso. ¡Ey! ¡Aléjate de él! ¿Qué pasa contigo? ¿Estás bien? No pasó nada. Mi culpa. A lo mejor me acerqué demasiado, ¿verdad, amigo? Que tengas buenas tardes. Más vale que te controles antes de comenzar el show, raro. Bien hecho, Will. Parece que ya no quieres ser parte de esos grandes shows, ¿eh? ¿Pero qué dices? No lo sabes. Ese era Méndez. Acabas de escupirle la cara al dueño del Circo de la Mariposa. Circo de la Mariposa. Ay, me matas, Will. Tengo hambre. Creo que voy por un poco de algodón de azúcar. El hombre, si es que se le puede llamar así, a quien el mismo Dios le dio la espalda. El hombre sin extremidades.
¿Puedo bailar esa pieza? Muchas gracias. ¿Bajarías mi equipaje? Está muy pesado. Para ti es muy fácil porque eres tan fuerte. ¡Ah! ¡Hay un hombre muerto en la cajuela! ¿Qué? ¡Qué sorpresa! ¡Miren esto! Esto es grandioso. Ven, acércate un poco para que te calientes, hombrecito. Soy Sammy. ¿Tú cómo te llamas? Soy Will. ¿Y dónde están tus brazos y piernas? Sammy. ¿Qué, mamá? ¿Él va a ser parte del circo ahora? Quizá lo sea. Espera un minuto. Nosotros no tenemos un show de fenómenos. ¿A qué te refieres? Todo circo tiene uno. La gente viene de todas partes para verlos. Dime por qué vienen, Will. Pero el tuyo podría ser muy diferente. No. No hay nada inspirado en las perfectas imperfecciones en este show. Verás, Will, somos felices aquí. Puedes quedarte cuanto desees. Pero mi espectáculo es diferente. Una increíble manifestación de convulsión nunca visto. Perdón. Miren esto. Se nota que admitió una persona y se corrió, ¿sí? Ven, acércate un poco para que te calientes, hombrecito. Pero el tuyo podría ser muy diferente. No. No hay nada inspirado en las perfectas imperfecciones en este show. Verás, Will, somos felices aquí. Puedes quedarte cuanto desees. Pero mi espectáculo es diferente. Y ahora, una increíble manifestación de convulsión nunca visto. Es un placer presentarles a Ana, la reina del aire. Y el hombre más fuerte que hayan visto. El maestro del trapecio volador y el más anciano en el aire. ¡Poppy! Nos vemos en el Circo de las Mariposas. Solo quedan 2 días. El Circo de las Mariposas solo faltan 2 días. Buenas tardes. A mi hijo le encantaría saludar al hombre más fuerte del pueblo. Bueno, estoy seguro que tu papá es más fuerte, pero soy el segundo lugar. ¿Usted también es parte del show, señor? No, no exactamente. Bueno, ya debemos irnos. Gracias. De nada.
¡Wow! ¿Viste eso, papá? Yo voy a ser el hombre más fuerte del mundo algún día. Justo como ese hombre, podré levantar todo lo que quiera. Por supuesto, hijo, podrás hacer todo lo que tú quieras. Damas y caballeros, niñas y niños, lo que este mundo necesita es un poco de magia. ¡Mira una mano, Espléndida, demasiado cruda. La manera como se mueve, llenos de fuerza, color y gracia. Son grandiosos. En cambio tú, maldito de nacimiento, un hombre, si es que se le puede llamar así, a quien Dios mismo le dio la espalda. ¡Basta! ¿Por qué dices eso? Porque tú lo creíste. Pero si solo pudieras ver la belleza que puede traer la paciencia. Buena suerte allá afuera. Es tu problema ahora. Ya no nos sirves, vete. A mí sí me sirves, muñeca. Aquí tienes. ¿Diferentes a mí? Sí, tú tienes una ventaja. Mientras más difícil, más grande es el triunfo. No encuentro mi oruga. ¿Dónde está? Está justo ahí, en su capullo, ¿la ves? Va a estar bien. Ni la vas a reconocer cuando salga. ¡Hey! ¡Hey, George! ¡Poppy! Necesito ayuda para cruzar. ¿Nadie me ayuda? ¡Hey, George! ¡Ayúdame! ¡Hey! ¿A dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿No puedes dejarme aquí? Creo que tú puedes. ¿Qué? Oh, sí, creo que me levantaré mágicamente, ¿no? Hey, George, ¿cómo está el agua?
¡Miren! Hey, Will, ¿ya vienes? ¿Will? ¡Hey, Will, cayó al agua! Will. Will, Will, Will. Oh, Will. 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 ¿Puedo nadar? ¿Puedo nadar? ¿Puedo nadar? ¿Qué es eso? Sus ojos eran testigos. En este día, nuestro actor más valiente desafiará la muerte subiendo 50 pies de altura y arrojarse a esta tina con agua. Sí. ¿Quién sabe lo que está diciendo? Gracias. Wow, ¿cómo hizo eso, señor? ¿No le dio miedo? Estaba tan alto. No, cariño, puedes hacer cualquier cosa. Ahí pasa.
Bueno, ¿lo pudieron ver bien ustedes? Sí. ¿Lo vieron todo? ¿Alguna parte no se Un poco escuchó? trabado, la verdad, pero el sonido estaba bien. ¿Sí? ¿Hay alguna parte que no se haya entendido? No, no veo, no los veo a todos. No sé cómo hacer para... A ver. Ahí está. Perfecto. Bueno, podemos dejar de compartir pantalla y vamos a charlar un poquito. ¿Hay alguna parte que quieren que repitamos o que no se entendió? Me parece, Ana, que estaría bueno, en lugar de repetir, poder hacer como un breve resumen de lo que cuenta esta historia, más que repetir el video y Bueno, poder hacer un en cierre realidad, nosotros. perfecto. En realidad, bueno, dejemos de compartir pantalla, ¿sí? Ok. Ahí está. Bueno, y quería preguntarles, ¿cuál es la diferencia entre el primer circo y el segundo circo? ¿Cuál me pueden decir cuál es la diferencia más importante que se ve entre un circo y la otra? Y el otro circo. Sí, Meli, te escucho. Creo que en el primero lo hacían destacar por lo que le faltaba, mientras que en el segundo lo hacían destacar por lo que sí podía hacer, y más aún se destacaba, o sea, el doble, porque quizás otro en su lugar no se hubiera destacado tanto como él, porque él tuvo que hacer un esfuerzo mucho más grande para conseguirlo, desde el lado físicamente y desde la seguridad que tiene y por todo el camino que había hecho y lo que le habían dicho, que lo hizo creer que él no podía. Entonces creo que la diferencia entre el primero y el segundo es que el primero se destacó por lo que le faltaba, que eran las extremidades, mientras que en el segundo pudo lograr algo él. Perfecto. ¿Quién más Yo quiere tengo una agregar algo? pregunta. Yo tengo algo Sí. para preguntar que, Sí, sí. entendiendo esto de que en el segundo circo, por más de que se destaque, hay algo que a mí me llama la atención, que es el trato que usa este dueño del circo para hacer que esta persona se dé cuenta, digamos, de lo que le pasa y que haga como su clic y decir, no, voy a valorarme yo a mí mismo para que los otros me puedan valorar. Pero el trato a mí un poco me llama la atención, como hasta lo tomaría un poco como violento en algún punto. Chocante. Claro, como, o sea, cuando agarra y lo enfrenta y le dice, no, vos sos, no me acuerdo la frase exacta, pero le repite lo que le había dicho. No, o sea, cuando le repite en la cara, como si fuese real, la parte de que Dios te dio la espalda, pero se la dice a él como remarcándoselo, y ahí es cuando él hace el clic. Esa frase chocante que se lo dice a la cara y repetirle el, no, vos no podés, vos sos un minusválido, y todo esto, a mí me da como raro si es por ahí el camino. A ver, ¿alguien quiere contestarle a él qué es lo que vio en esa escena? ¿Qué es lo que les pareció en esa escena? Para mí era algo que él lo necesitaba, porque siempre lo trataron de mal manera, siempre le dijeron que no iba a poder hacer nada, y que venga uno a medio retarlo, decirle, si total vos no podés hacer nada, ¿para qué lo vas a hacer? De esa manera dijo, no, yo lo tengo que intentar por lo menos, es algo que nunca hice. A mí me pareció algo así. ¿Alguien? ¿Algún otro? También ¿Otra? que, o sea, el resto suponía que él no podía hacer nada al principio cuando lo veían, porque decían, bueno, o sea, que decían Dios lo rechazó, qué sé yo, pero también él después suponía que todos los que estaban en el circo nunca les pasó nada en la vida, y lo que le quiso mostrar es que llegaron a ser así por lo que les pasó en la vida, que yo me anoté la frase que les dijo ahí, que le dijo, mientras más difícil, más grande va a ser tu triunfo, que es muy fuerte cómo se lo muestra, porque, o sea, casi llegó a ahogarse en el video, pero siento que si no fuera por ese baldazo de agua fría,
él seguiría pensando que como le hicieron crecer a él, que era esa persona rechazada por Dios y que le decían que era como alguien rechazado y que no servía para nada, y él mismo se la creyó por lo mucho que se lo dijo la gente. Entonces, como que siento que es muy fuerte y no creo que alguien literalmente le haga eso a alguna persona, pero sí como que era necesario algún baldazo de agua fría para que también se haga valer al mismo, porque quizás las personas que estaban en el circo en un principio tampoco se daban valor a ellos mismos, pero, o sea, con lo que lograron pudieron darse el valor para lograr lo que hicieron en el circo. Y puedo agregar otra cosa. Sí, por favor. También Es siento justamente más- este video hay mucho para debatir, para comentar, no más que debatir, comentar, ¿no? Sí, por favor. Mati, lo que habías dicho antes, de que los tratos y cómo lo trató y cómo lo hizo darse cuenta, siento que a vos quizás también te pasó en un momento que tuviste que, te tuvieron que decir las cosas de alguna forma para que las entiendas, entonces también esa parte destaca que, listo, porque le falten los brazos y las piernas, no hay que tratarlo distinto, porque seguramente vos o cualquiera que necesite que le digan las cosas de tal forma, está mejor visto, ¿entendés? Como que es su situación, él es un adulto y puede escuchar las cosas más allá de su discapacidad como cualquier otro. Esto de los tratos y de no diferenciar en que, bueno, pobrecito y caridad, lo que había dicho Ana al principio, sino que, listo, es adulto y lo puede escuchar. Ok, sí, sí. ¿Puedo decir A algo mí, que a mí tiene en lo mucho que particular, ver? sí, Martu. Sí, no, algo que observé yo, me gustó mucho como el paralelismo de la mariposa con la historia de este personaje, como que justo encima de la mariposa Excelente. aparece, la oruga, aparece en los momentos clave, como que aparece que la mariposa va creciendo a medida que el personaje también va creciendo en cuanto a su autoestima, su forma de percibirse, nada, es como que se va mostrando al mismo tiempo cómo van avanzando las dos historias, y nada, eso me parece lindo. Como que es una linda simbología. Sí, muy buena comparación, sí, muy acertada cinematográficamente hablando también, ¿no? Dale, Yael. También otra cosa que yo destaco mucho es que en el primer circo en el que estaba, más allá de que todos sabemos que estaba ahí como para exponerlo, para decir, bueno, Dios le dio la espalda o lo que sea, la gente cuando lo veía ponía cara de susto, de horror, lo abucheaban, lo trataban mal, y él se lo iba creyendo. Y hay una escena que capaz pasa como así nomás, pero me parece re importante, que es cuando están pegando los carteles, y al hombre más fuerte un nene le dice, yo quiero ser como vos, y Will, creo que se llama el personaje principal, como que lo mira, como un poco con envidia, como a mí nunca me va a pasar eso, y cuando vos ves que al final él hace su show, la gente lo aplaude, está orgullosa de él, y va un nene con muletas y lo abraza, y la mamá le dice gracias, como que me parece súper importante, como que él también pudo ser ejemplo para otros después. Muy valioso, Yael, lo que está diciendo, sí, sí, sí. Bueno, como se nos está acabando el tiempo, yo voy a hacer un poco un cierre la relación. Yo les sugiero que lo vuelvan a mirar, porque la verdad que es bastante impactante. Yo te digo que lo veo varias veces cuando doy capacitaciones, y cada vez que lo veo me sigue impactando. Así que les sugiero que lo vuelvan a mirar, pero yo quiero traer este video en relación al trabajo que van a tener que hacer ustedes, y rescatar que en la medida de que ustedes mismos sientan que el niño con discapacidad va a poder, entonces este niño va a sentir que él sí va a poder. Porque como se ve en el video, la mirada del afuera, la mirada del entorno, imagínense ustedes en un niño, que el niño está constituyendo su psique, en la medida de lo que el adulto le refleje, la confianza que le refleje el adulto, sí vas a poder, él seguramente, con los apoyos necesarios, con las posibilidades que él pueda, lo va a poder hacer. Entonces esto de confiar en la persona, pero vuelvo a repetir,
en este video es muy crudo como él aprende, como decía Mati, que así que lo deja que se caiga y sin saber si va a poder salir o no. También a mí me pareció, a mí me choca cada vez que lo veo, porque me digo, wow, ¿viste? Pero en realidad, sin llegar a estos extremos, digamos, y más tratándose de un niño, ustedes pueden ir observando y viendo, inclusive si tienen posibilidades, conversar con sus padres, cuál es la mejor manera de abordar a esta persona. Aparte nosotros como Madrijí muchas veces nos pasa que tenemos la impronta, ay, todos tienen que hacer todo, todos tienen que participar, ay, si no se aburrieron. Y sin embargo, como dijo Ariel en su momento, hay niños con autismo que tienen una manera diferente de comunicarse, diferente de participar, y quizás están escuchando solamente, aún físicamente no participen, están en un entorno de niños y se sienten felices. Entonces creo que, bueno, ya van ¿cómo se llama?, a poder en las próximas clases descubrir la manera de cómo hacerlo. Tenemos acá, en estos últimos minutos, entró Viviana Gronovich, que va a ser la docente, que por las próximas 4 clases va a estar con nosotros. Viviana, ¿te querés identificar? Sí, hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos y grandes? Algunos nos conocemos, otros no tanto, nos conoceremos en las próximas semanas. Y bueno, la idea va a ser seguir pensando juntos a partir de lo que quizás algunos con sus historias ya hayan trabajado, pero hoy trabajaron todos juntos con Ana y con Ariel, y poder seguir pensando a partir de esto, poder aprender un poco más y poder especialmente repensar en nuestras prácticas, en las prácticas de cada uno de nosotros, que tenemos y que tienen como alumnos, que tuvieron como Janijim, que tienen como Madrijim y que tendrán como Madrijim. Y poder nutrirse de este espacio de repensar, ¿no? De aprender y de repensar y de ver cómo nos queremos parar ante estas situaciones. Ante todo, lo único que agrego hoy es, sabemos mucho sobre esto, pero mucho más todavía no sabemos. Entonces la idea es poder seguir pensando y seguir conociendo y dándonos espacio a analizar estas cuestiones. Así que bueno, desde la semana que viene seguiremos trabajando juntos, ¿sí? Y pensar en esta oruga, en esta mariposa, en estas diferentes maneras que tuvieron los diferentes personajes de esta partecita de la película que miraron juntos, cómo enfrentar estas cosas, ¿sí? Bueno, yo les voy a mandar el Power que también refleja lo que estuvimos hablando, los tipos de discapacidad, orígenes de discapacidad, algunas cuestiones que los charlamos, y está reflejado en el Power que sigue, que yo les compartí, que, bueno, lo dije oralmente, pero lo van a tener en el Power todos juntos, ¿sí? Así que voy a hacerles llegar este Power, así van a tener el material, y como dije, les recomiendo volver a mirar el videíto y compartirlo. ¿Está? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Hacer un comentario? Piénsenlo, si la semana que viene lo retomamos. Ok. Gracias por el comentario que dice que estuvo muy bueno. Mauricio, ¿querés decir algo? No te escuchamos. Desconectar el micrófono. Ahí está. No, simplemente que estoy muy contento de haber podido participar de esta primera clase. Sinceramente me enorgullece saber que tenemos jóvenes con esta sensibilidad social y que para nosotros van a ser muy importantes en el futuro. Y yo sé que quizás no me voy a ganar muchos amigos con lo que voy a decir. Creo que esto es realmente la forma de ser inclusivo. Cuando hablan de inclusivo, creo que no pasa por la forma de hablar, sino por la forma de actuar. Y lo que están haciendo ellos es una forma realmente de ser inclusivos, y creo que la comunidad en general se lo va a agradecer en el futuro. Gracias, Ana, a vos, gracias, Vivi, también, Ari, y espero que el curso siga dentro de este nivel y con estas características. Creo que va a ser todo un éxito. Les agradezco muchísimo. Gracias. Bueno, y la verdad que este curso no tiene sentido si no están como ustedes del otro lado participando, que realmente participaron un montón.
Y Cami, ¿vos estás saludando o estás queriendo decir algo? Aplaudiendo. Ah, aplaudiendo, ay, muchas gracias, buenísimo. Bueno, pero ustedes también, maravilloso, porque la clase se construye de esta manera, charlando, compartiendo, tirando ideas, cada uno de ustedes, la verdad que trajeron conceptos interesantes, la visión que tuvieron cada uno acerca de las partecitas del video, diferentes aspectos, y bueno, la clase se construye de la manera porque el docente lo que tiene que hacer es articular el conocimiento de ustedes y agregar sobre eso o ordenarlo, digamos. Los docentes no sabemos todo, sino que la capacitación es una construcción entre todos, así que me encantó estar en esta sala. Te doy la palabra, Dariel, de cierre. No, simplemente agradecer, gracias Ana, gracias Vale, Mauri, bienvenida Vivi, ya nos sentaremos encontrando la semana que viene, y gracias a ustedes chicos por la puntualidad, por la participación y, como dijo Mauri, por el compromiso. Así que gracias a todos. Nos vemos la semana que viene a esta misma hora por este mismo canal. Así que ahora... Gracias, nos vemos el martes. Chau, chau. Chau, gracias. Chao.